Es de sobra conocido que el origen de la escritura y por tanto de la historia está en Mesopotamia. Allí fue donde comenzaron a usarse unas tablillas de barro sobre las que se escribía con la llamada escritura cuneiforme. Pero con el paso del tiempo también se emplearon otros soportes que eran más duraderos, menos frágiles, de piedra. Son los llamados kudurru. Para hablarnos de estas piezas de piedra grabadas con textos e imágenes, nos acompaña hoy en el estudio Sara Arroyo Cuadra, que es becaria en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, donde está haciendo su tesis doctoral sobre los kudurrus. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días. Bueno, ¿podrías explicarnos con un poco más de detalle qué es un kudurru? Pues un kudurru es como un monumento de piedra, ¿no?, en el que aparecen inscripciones en acadio y cuentan también con símbolos de divinidades, etcétera, que ahora hablaremos más adelante, que vieron la luz en la Babilonia casita. ¿Y de qué época exactamente estamos hablando? ¿Cuál es el contexto histórico en el que aparecen los kudurrus? Pues los primeros kudurrus datarían de en torno al 1345 y los últimos que conocemos en torno al 600 a.C. O sea que es un periodo amplísimo, ¿no? Amplísimo y además muy conflictivo porque por el contexto geográfico pues hubo varios imperios, ¿no?, que se enfrentaron. Me imagino que habrá muchas diferencias entre los más antiguos y los más cercanos, ¿no? Sí, claro, es que bajo término de kudurru, porque luego varios especialistas le han dado otros términos a estos mismos monumentos, ¿no?, que podían ser pues Itu, Kisurru, Misru, Naru, pero lo más comúnmente conocido es el de kudurru. Bueno, pues se conocen los primeros como Ancient Kudurrus y luego tenemos los kudurrus babilónicos, que son los que son mi tema de tesis doctoral, y son los que entran en esta época de la dinastía casita. ¿Qué forma y qué tamaño tenían estos kudurrus? Pues los kudurrus babilónicos pueden tener forma tanto ovalada como forma de estela, forma de tablilla y alguna variación más, pero vamos, las principales son esas. ¿Y qué tipo de piedras eran las más utilizadas? Pues hay también varios tipos, pero los más usuales es la piedra caliza, tanto oscura como negra como clara. Me imagino que la que tenían más a mano, ¿no? Seguramente. O por su dureza, por su durabilidad. Bueno, también utilizaban otras que, como el basalto o la diorita, que son igualmente duras, pero supongo que eran más fáciles de trabajar. Estaban escritos con escritura cuneiforme, pero ¿en qué lengua estaban escritos? Porque la escritura cuneiforme responde a distintas lenguas, ¿no? Sí, claro, aquí esto nos serviría para mostrar la diferencia, por ejemplo, con los kudurrus antiguos, que están escritos tanto en sumerio como acadio, pero ya los babilónicos solo en acadio. Y además de esta escritura cuneiforme, en los kudurrus, por regla general, aparecen también escenas o símbolos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de escenas o qué tipo de símbolos aparecen? Bueno, pues tenemos tanto símbolos astrales como otro tipo de símbolos que ya con el paso del tiempo se ha llegado a la luz, ¿no?, de que están relacionados con un determinado dios. Y luego aparte, pues también tenemos escenas figurativas en la que aparece, por ejemplo, una ofrenda de un rey a un dios o simplemente la presentación del rey a alguien ante un dios o ese tipo de escenas. ¿Y habéis observado si existe una correlación entre el texto y las imágenes? Pues, por ejemplo, claro, de lo que tratan estas inscripciones, ¿no?, que cuentan los kudurrus, son básicamente transacciones respecto a la tierra, ¿no? Como por qué, por ejemplo, le ofrecía el rey a un funcionario tierras después de haber ganado una batalla o un sacerdote de un templo, eran generalmente donaciones de tierras. Entonces, para proteger estas donaciones de tierras, al final de las cláusulas de la transacción se incluían maleficios de los dioses hacia aquella persona, ¿no?, que moviera el kudurru o lo echara al agua o mandara, además que esto es muy curioso, tal cual pone, que si alguien manda a un sordo, a un necio, a un tonto, palabras de ese tipo para que mueva el kudurru por miedo al efecto de los dioses, pues claro, como aparecen determinados nombres de dioses, se ha intentado vincular con los símbolos que aparecen, como son símbolos de los dioses, pero
para nada coinciden los que aparecen inscritos en las inscripciones con los que aparecen representados en los símbolos. En algunos casos sí, pero un porcentaje minimísimo. ¿Y qué explicación encontráis los arqueólogos a esta falta de concordancia, digamos? Pues ha habido tanto respecto a la utilidad de los kudurrus como del simbolismo, ¿no?, de estos iconos, de estos símbolos. Ha habido múltiples hipótesis, ¿no?, desde que se descubrieron y se empezaron a investigar a finales del siglo XIX. Por ejemplo, lo más conocido, de carácter general, es que los kudurrus eran una especie de miliarios, ¿no?, que se situaban en lo que eran las esquinas de las parcelas de las tierras que se estaban donando para marcar los límites de la parcela, ¿no?, y que nadie los traspasara, nadie se comiera, ¿no?, un trozo de la parcela del vecino. Y como estaban protegidos por los dioses, pues era una manera mejor, ¿no?, de que la gente hiciera caso y respetara la parcela. Pero claro, resulta que al estudiar mejor los kudurrus, se han dado cuenta de que si hubieran estado colocados en los campos, tienen muy pocos efectos del clima. O sea, están bastante bien conservados para haber estado bajo los efectos atmosféricos. Luego también es que en el contexto histórico en el que vieron la luz los kudurrus, muchas veces el imperio de al lado de Babilonia, que era el imperio de Elam, tuvieron sus pequeñas batallas. Entonces, cuando ganaba Elam a Babilonia, cogía y se llevaba las estatuas de los dioses, cogía a los kudurrus y se los llevaba a su capital, que era Susa. Entonces, algún autor dice que le parece hasta curioso, ¿no?, e incluso cómico, imaginarse a los soldados elamitas recogiendo por los campos los kudurrus. Y otra cosa es que arqueológicamente muy pocos se han encontrado en campos. Entonces, respecto a su función, se cree que realmente eran la copia en piedra de un contrato que habían hecho previamente en tablillas de barro y que entregaban a las dos partes, ¿no?, del contrato. Y lo que hacían con el kudurru ya en piedra, con los símbolos de los dioses, era depositarlo en el templo para que cualquier interesado en las cláusulas del contrato, de la transacción, lo pudiera consultar y encima lo respetara porque tenía los símbolos de los dioses y estaba dentro de un templo. O sea, que era como darle más solemnidad a ese contrato o a esa donación, ¿no? Y como una manera de legitimarlo divinamente o a través de la divinidad. Y luego respecto a lo que son los símbolos, pues como te he dicho, que incluyen símbolos celestes, las primeras hipótesis es que incluso constituían símbolos del zodiaco, porque se han encontrado realmente paralelos muy semejantes en un zodiaco en Dendera, en Egipto. Después se vio que no, porque se encontraron kudurrus en los que al lado de cada símbolo de cada dios ponía en acadio el nombre del dios. Entonces se sabe que son estos símbolos de los dioses. Pero claro, como muchos aparecen ordenados en registros, otros no. Ahora mismo me estoy dedicando justo a investigar sobre ese tema. No hay una secuencia por la que aparezcan representados los símbolos. Ni todos tienen los registros, ni están en correlación con el texto. Entonces, realmente no hay un patrón, un canon que se pueda establecer ni siquiera por épocas, ni mucho menos. También hay otra hipótesis que por lo extraño del tema, pues no lo apoyan muchos especialistas, y es que se sabe que por supuesto, los mesopotámicos eran grandes observadores del cielo. Entonces, se cree que conocían perfectamente dónde estaban las constelaciones y las estrellas, y como muchos de estos símbolos están vinculados con alguna estrella, como puede ser Shamash con el Sol, ¿no?, o Ishtar con la estrella de Venus, pues se cree que el año en el que se erigía el kudurru, que los podemos tener datados perfectamente algunos en el año de reinado de un tal rey, lo que hacían era disponer los símbolos de estas estrellas o constelaciones según el lugar, la disposición que ocupaban en el cielo. Pero claro, ya ves lo dispar, entre comillas, que es esta hipótesis. O sea, que hay muchas teorías, ¿no?, sobre el verdadero, sí. el auténtico significado de la simbología que aparece en los kudurrus, ¿no? Sí, pero ninguna, claro, que realmente se pueda validar y constatar. Y que sirva además para interpretar todos, ¿no? Claro. Bueno, Sara, y dadas estas circunstancias, ¿tú de qué forma estás enfocando tu investigación, la investigación de tu tesis doctoral sobre los kudurrus? Pues yo sobre todo lo he querido centrar en el estudio iconográfico de los mismos porque tienen como mucho peso, ¿no?, los estudios filológicos, o sea, los que estudian las inscripciones de los kudurrus, y solo hay una tesis doctoral en todo el mundo hasta la actualidad que se haya dedicado realmente al estudio iconográfico de los mismos. Entonces, claro, el principal objetivo
que yo quería llegar a realizar con la tesis era el poder publicar un catálogo, porque ahora mismo está todo en publicaciones varias muy, muy difíciles de conseguir, en el que aparezcan pues todas las imágenes de los kudurrus perfectamente analizadas y organizadas, porque ya te digo que eso todavía no existe, actualizado a día de hoy, porque ya sabes que la arqueología de un día para otro pues aparecen cosas nuevas y claro, hay que tenerlas en cuenta. siempre. Y a lo mejor cambia por completo la interpretación que se hacía sobre Claro, algún tema, hay que ¿no? tener mucho cuidado. Y dices de elaborar un catálogo, porque en el momento actual no hay ningún catálogo unificado sobre los kudurrus que existen en el Ni unificado mundo. ni actualizado. Ahora mismo se acaba de publicar en 2014 una tesis buenísima de una especialista alemana, Susan Paulus, pero es sobre las inscripciones. Muy buen trabajo, pero la iconografía la toca nada y menos. Y además de esta clasificación, ¿te vas decantando por una interpretación u otra de las que nos has ido comentando? Pues realmente hacer una clasificación iconográfica es muy difícil, porque ya te he comentado antes que es imposible clasificarlos ni por forma ni por tipo de material empleado, porque incluso los kudurrus que tenemos de un mismo gobernante varían entre ellos en todos los aspectos. Entonces, por lo que me he decantado ahora ha sido por hacer un catálogo también de cada uno de los símbolos que aparece, no ya de los kudurrus. Y esos ya me han dado pistas, porque en vez de estudiar los que son normales, he decidido estudiar las variaciones y los símbolos nuevos. Entonces, eso sí me están dando ya patrones de clasificación algo más fiables. ¿Y de qué crees que depende esta variabilidad? ¿Simplemente del artista que realizaba cada kudurru o de que hubiese modas o tendencias? Yo creo que influye, o lo que he podido ver hasta el momento, es que han influido muchísimo los hechos históricos que estuvieran sucediendo en la época en la que se erigía el kudurru. Porque, por ejemplo, en una época en la que Babilonia tuvo muchísimos problemas con el imperio de al lado, el vecino del imperio asirio, por ejemplo, es la única época en la que aparece una representación de lo que se considera un lion demon, ¿no? Que es un demonio con cabeza de león con un cuchillo en la mano, justo coincidiendo en una época en la que soldados asirios están ejecutando y masacrando a babilonios, y en el que les roban esculturas de dioses y se los llevan a Siria, justo en esa época. Y claro, yo creo que es eso lo que va a marcar algo más, un patrón algo más fiable, justo lo que estaba pasando histórica y políticamente en las culturas de alrededor. Parece, por tanto, que se trata de un objeto casi mágico, ¿no? Sí. Digamos, que lo que quiere es como conjurar los males, los peligros, ¿no? Sí. Sí, porque además ya te digo que cuenta con maldiciones, y si pudierais ver la gran variedad de símbolos, muchos con estandartes de guerra, con armas, con seres híbridos, la verdad es que es un poco fascinante. Realmente sí. Bueno, los kudurrus babilónicos. Sara Arroyo Cuadra, becaria en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros.